Bienvenidos a Lo que me mueve, yo soy su host Lina Forero y en estos días antes de irme a acostar me llegó este tema que quise compartir con ustedes y es la responsabilidad detrás de los sueños. Y de alguna manera, mientras he ido escribiendo, me di cuenta que estaba conectado con un conflicto que yo he tenido, creo que por mucho tiempo, y ese conflicto es lo espiritual versus lo terrenal. Lo espiritual en este caso y en este episodio siendo pues ese sueño, esa visión, esa inspiración. Y lo terrenal pues la estructura, la acción, la responsabilidad. Y por mucho tiempo sentí que solamente soñar era suficiente, que si estaba alineada, que si estaba vibrando alto, que si confiaba en el universo, él se iba a encargar de darme todo. Pero me di cuenta que no se trata solamente de cumplir sueños, sino de encarnar eso que estamos soñando, de hacerlo tangible. Y sí, la magia existe y creo en la magia, pero también hay realidad. Y yo siento que esa realidad nos lo han ido quitando las redes sociales un poco y también este movimiento espiritual de que debemos dejar que el mundo, el universo se encargue de todo y le quita un poco la responsabilidad terrenal de lo que nosotros como seres debemos hacer. Y siento que esa parte casi nadie la menciona. Y también se empiezan a crear estas realidades de las redes sociales de que los sueños se sostienen solos. Y a mí me pasa a veces cuando estoy trabajando en otros proyectos que no son los míos y pienso, necesito terminar esto súper rápido para poder enfocarme un poco más en metanoia, para poder escribir lo que quiero hablar para el siguiente podcast, planear lo que quiero subir en la página del podcast. Y ahí sin querer me doy cuenta de algo que aún me cuesta aceptar. Y es que para sostener mis sueños, primero tengo que sostener mi vida. Y me refiero a que sostener mi vida es pagar deudas, es hacer cuentas, es cocinar, recoger a mis hijas, recibir a mis hijas, ayudarles en las tareas y una cantidad y una lista larguísima de otras muchas cosas que necesito para sostener mi vida. Pero ahí es donde me he dado cuenta que eso también hace parte de la espiritualidad, porque por mucho tiempo sentí que lo terrenal era una distracción, no poder enfocarme en grabar mi podcast o no poder enfocarme al 100 en crear una colección, sino que tener que hacer almuerzo o tener que hacer oficio, las facturas, los correos y también las métricas, el no saber medir lo que funciona, el no saber medir mis tiempos. Yo sinceramente pensaba que todo eso me alejaba de mi propósito, pero ahora entiendo que es justo lo contrario, que es el terreno donde mis sueños pueden echar raíz, porque lo espiritual sin lo terrenal se queda en el aire y lo terrenal sin lo espiritual pues simplemente es algo muy vacío y yo estoy en ese punto medio, aprendiendo a unir esos dos mundos desde lo que vivo y desde lo que me habita. Y me di cuenta de todo esto porque hubo un momento en mi vida en el que me sentía muy en el aire, en el que tenía todos estos mismos sueños, pero ninguno era concreto, ninguno tenía una meta o una ruta y no tenía estructura ni tampoco tenía una rutina y además pues no tenía trabajos estables o un ingreso estable. Sí me sentía inspirada, pero creo que esa inspiración en algún momento moría porque me sentía perdida y porque realmente no tenía esa estructura o esa meta a la cual quería llegar. Y era como si literalmente supiera a dónde quiero ir, pero no supiera cómo llegar. Y cuando empecé a tener todas estas responsabilidades de otros trabajos, de tener entregas, de tener horarios, de tener responsabilidades o facturas que pagar y unir todo esto con mi vida personal, de tener una casa, de tener mascotas, de tener hijas, pues pienso que algo empezó a cambiar. Y creo que ahí fue donde me sentí mucho más madura. Me di cuenta que estaba aprendiendo a sostener no solamente lo material, sino también lo espiritual. Me di cuenta que esta estructura, esta responsabilidad estaba empujándome a aprender a sostener
eso material, esa responsabilidad, y no que se quedara solamente en la idea, en el sueño. Y eso me empezó a dar un montón de paz, porque entendí que madurar no era perder esa magia o esa idea o ese spark que le da a uno cuando tiene esos momentos de inspiración, sino que era aprender a sostenerla, aprender a protegerla. Y a veces sí es bastante contradictorio porque es sostener una vida que consume demasiado tiempo mientras sigues construyendo un sueño que aún no te sostiene. El ser mamá, el trabajar para otros, el crear para mí, el tener mi tiempo, el no soltar y no dejar ir y seguir nutriendo eso que amo, aunque eso aún no dé los frutos inmediatos. Y sí, hay días en los que sigo dudando, en los que me siento cansada, en los que pienso, ¿y si nunca pasa? Pero justo ahí me repito y es algo que no crean, no es que siempre lo haya hecho, pero es algo que he aprendido a hacer y es a cambiar esos pensamientos y a alimentar más el lado positivo que el negativo. Y ahí me repito que no tengo que elegir ninguno de los dos, ni lo terrenal ni lo espiritual. No tengo que elegir solamente la responsabilidad o el sueño, sino que tengo que aprender a hacer ese espacio entre ambos, porque la responsabilidad he aprendido que también es un acto de amor propio y sostener mis sueños con acciones, con estructura y con compromiso hacen parte de esa espiritualidad en movimiento. Hoy ninguno de mis proyectos me sostiene económicamente, pero eso ya no me frustra como me frustraba antes porque entiendo que el hecho de que aún no sea rentable no significa que en algún momento lo vaya a ser. Significa que aún necesita tomar forma y mientras tanto yo también voy tomando forma con él. Sostengo mi vida mientras sostengo mis sueños y en ese equilibrio imperfecto me estoy volviendo más humana, más presente, más real. Así que si estás escuchando esto y sientes que en este punto la vida te pesa, porque tienes que sostener lo terrenal mientras construyes ese sueño o eso que amas, yo solamente quiero decirte que no es porque no estés alineado o alineada, no es porque no estés listo, pero tampoco esperes que el universo te entregue todos esos sueños envueltos en un papel dorado porque todo eso va a suceder, todos esos sueños se van a cumplir cuando decidas ser la persona que los sostiene, cuando seas disciplinada con lo que amas, no solo con lo que te toca, cuando entiendas que el día a día también es parte del sueño, no es el enemigo del sueño, cuando aceptes que a veces hay que trabajar en silencio, que a veces nadie ve tu esfuerzo, que a veces tú mismo dudas, pero aún así sigues porque cumplir sueños no es solo crear, es elegirlos todos los días. Y si estás cansado y sigues creando, y si sostienes lo visible y lo invisible, y sigues creyendo en eso que solamente tú ves en ese momento, yo podría decir que ya estás en el camino correcto. Y quizás, solo quizás, este episodio era para recordarte y para recordarme que esas cosas que no nos gustan o que nos pesan dentro de nuestros sueños, en este momento son lo que más vale la pena cargar. Así que si yo estoy aquí grabándoles este episodio sin haber dormido hace 2 días, solo me queda preguntarles, ¿qué tan dispuestos están a cuidar de sus sueños con la misma responsabilidad con la que cuidan todo lo demás en sus vidas? Gracias por escuchar.